Buenos días. Bien, para empezar, cuando hablamos de elaboración de medicamentos para enfermedades raras, yo he pensado en esta película que se estrenó en el año 1992, que se llama El aceite de Lorenzo. No sé si la conoceréis, que nuestra Susan Sarandon en española bien podría ser Marta Cienfuegos y muchas Martas que tienen un hijo con una enfermedad rara. También podría subtitularse En busca de una cura, porque es la búsqueda desesperada de los padres de un tratamiento cuando le diagnostican a su hijo una enfermedad rara y además de un terrible diagnóstico también le dan una terrible noticia y es que no tiene tratamiento. Porque, desgraciadamente, al igual que Lorenzo y la hija de Marta, hay muchísimos pacientes para los cuales la industria farmacéutica no investiga, desarrolla ni comercializa ningún tipo de fármaco. Y si lo comparamos con otros medicamentos en una era que estamos hablando de biotecnología y ingeniería genética, pues la situación que ellos sienten es pues, el último vagón de un tren antiguo varado en una vía muerta sin muchas esperanzas de que empiece a andar y que su única esperanza es que ocurra un milagro. Por eso, en estos casos, la elaboración de medicamentos en los servicios de farmacia hospitalaria es prácticamente la última oportunidad que tienen de recibir un tratamiento. Y esto es así, y en estos casos la elaboración no es solo cuestión del uso racional del medicamento, de evidencia científica, sino también de sensibilidad. Sensibilidad con un grupo de pacientes completamente marginados y olvidados. Y como bien dice la Asociación Española de la Ictiosis, que lo significa muy bien, ponte en nuestra piel. ¿Qué significa elaborar con sentido, con uso racional del medicamento? Hemos pasado de la formulación magistral como una disciplina llena de conocimientos empíricos y descriptivos, el famoso hágase según arte, al hágase según y elabórese según evidencia. ¿Y en qué consiste esto? Pues, por supuesto, elaborar con respaldo bibliográfico, con estudios de eficacia, desarrollando un método científico, teniendo en cuenta la seguridad y el riesgo para el paciente, con estudios de estabilidad físico-química y microbiológica y realizando validación galénica. Cuando hablamos de sensibilidad, pensemos en las leyes y los principios de la bioética, el principio de justicia, tratar de igual a los iguales y desigual a los desiguales para compensar esta desigualdad. Como cualquier política sanitaria, la elaboración de medicamentos en los servicios de farmacia hospitalaria tiene que favorecer el acceso a este tipo de fármacos. Y siempre, cuando elaboramos, siempre estamos en una permanente decisión cuando nos solicitan una nueva fórmula. Más que una decisión, podemos hablar de un dilema. Siempre nos hemos debatido entre lo que es legal, lo que es ético y la evidencia. Nos ha pasado muchas veces a todos los farmacéuticos de hospital que nos dedicamos a la elaboración, que tenemos datos de evidencia científica, a veces publicaciones con pequeñas series de casos para pacientes con enfermedades raras, queremos elaborar el tratamiento para el paciente y estamos atados de pies y manos. Y esto ha sido así durante muchísimo tiempo y hasta hace no pocos años. Siempre hemos vivido en la cuerda floja, al filo de la navaja. Había muy pocas leyes y algunas leyes nos ataban de pies y manos. Todos sabemos que hasta hace no mucho elaborar fórmulas magistrales a partir de presentaciones comerciales no estaba autorizado en la mayor parte de las comunidades autónomas, pero siempre hemos tirado por el camino del medio y pensando en el paciente. Además, hay que decir que dentro de los farmacéuticos de hospital yo creo que las personas que nos dedicamos a la elaboración somos los que tenemos mayor responsabilidad civil. Recordar que siempre que los casos que yo recuerdo que han sentado al farmacéutico en un banquillo por errores de medicación están relacionados con errores de medicación en la elaboración de medicamentos. Y esto, además, tiene otros inconvenientes, aparte de los que acabo de comentar, que la mayor parte de las fórmulas magistrales que elaboramos para pacientes con enfermedades raras no son principios activos con indicaciones autorizadas, sino que son medicamentos fuera de ficha técnica, lo que nos conlleva pues, a una tramitación todavía más laboriosa, como es el consentimiento informado, autorización de la Comisión de Farmacia y autorización del director del centro. Bien, con todo esto que os he contado, a veces nos hemos sentido pues, como Carmen Maura en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Por supuesto, nada comparable con lo que siente Marta y todas las familias en los cuales no se le da ninguna alternativa. Bien, ¿qué consiste una nueva fórmula? Pues elaborar una nueva fórmula siempre nos supone pues, encajar un puzzle con unas cuantas piezas. Conseguir las materias primas,
es lo más importante. Tenemos o no tenemos materia prima, lo hacemos a partir de una especialidad farmacéutica comercial, no es la misma vía de administración. Valorar los excipientes son compatibles con la fórmula, son compatibles con la edad del paciente y la patología. Establecer el protocolo normalizado de trabajo, por supuesto, tener en cuenta la seguridad, valorar el riesgo, elaborar fórmulas que favorezcan la adherencia, que sean eficaces, tener en cuenta la estabilidad físico-química, la contaminación microbiológica y que, por supuesto, sea un medicamento estable durante todo el periodo de validez útil del fármaco. Bien, esto no es un enigma indescifrable, tampoco necesitamos tener una mente maravillosa como la del Premio Nobel de Matemáticas y, afortunadamente, tenemos hoy en día fantásticos recursos. Contamos con las PICs, la USP, la Farmacopea Española, la Conferencia Internacional de Armonización, pero sobre todo tenemos un documento, la Guía de Buenas Prácticas de Preparación de Medicamentos en los Servicios de Farmacia Hospitalaria, que se publicó en el 2014 y que nos ha dado un poco un espaldarazo y una ayuda en muchas de las situaciones que he comentado hasta la fecha. Como todos los documentos de consenso, ha tenido sus luces, sus sombras y nos ha causado un gran debate. Pero hay un punto innegociable que teníamos muy claro, tanto las personas del Grupo de Farmacotecnia como la Junta de Gobierno de la SEF, que tenía que ver con la elaboración. Y era un punto innegociable que sobre todo tenía que ver con este respaldo que necesitaban precisamente para elaborar fórmulas para pacientes con enfermedades raras y pacientes pediátricos. Además de estas herramientas, por supuesto, la web, Internet, nos proporciona un respaldo impresionante. Hay muchísimas bases de datos, formularios online, protocolos, que por supuesto la mayor parte de ellos también son de acceso libre y que son unas herramientas excelentes para la toma de decisiones cuando tenemos que elaborar una nueva fórmula. Ni que decir tiene, por supuesto, el soporte y el compromiso del Grupo de Farmacotecnia de la SEF para la elaboración de nuevas fórmulas y, sobre todo, para la elaboración de enfermedades raras. Y esto ha quedado perfectamente demostrado con la publicación y la participación en la Guía de Buenas Prácticas, el compromiso con la formación, los boletines de información, el asesoramiento en las respuestas a la lista de la SEF, nuestra relación y trabajo con otros grupos de trabajo, la unificación de criterios en formulación pediátrica, la colaboración que estamos teniendo con el Ministerio y con la Agencia Española del Medicamento para editar un formulario nacional que se adapte un poco a las necesidades reales y, por supuesto, la comunicación online y el acceso abierto de la página, que no solo está para los asociados, sino que para todo el mundo del entorno de la elaboración de medicamentos. Nos podemos preguntar qué tipo de fórmulas elaboramos o preparamos en un servicio de farmacia. Por supuesto, además de fórmulas magistrales, ya que tenemos aquí a representantes de la FEDER, también se hace una labor muy importante en el fraccionamiento e individualización posológica, en la adaptación de vías de administración y preparando mezclas parenterales de medicamentos comerciales. Bien, esta es una foto que, sobre todo la de la izquierda, que le tengo muchísimo cariño, porque es un pequeño formulario que se publicó el último año de mi residencia en el Hospital Juan Canalejo de La Coruña. Fui coautora con la doctora Seco Vilariño y hicimos una recopilación de todas las fórmulas que elaboramos en el hospital en ese momento. Tenía 129 fórmulas magistrales. Me llamó mucho la atención porque lo volví a revisar, que había bastantes fórmulas magistrales estériles, realizábamos ampollas, viales, medicamentos que luego se comercializaron, pero sobre todo que en ese formulario tan solo contaba con 10 fórmulas orales líquidas y solo 2 que se utilizaban en pediatría y no para tratamiento, que eran el hidrato de cloral y el jarabe ipecacuana. Si lo comparamos con la foto de la derecha, que es un referente excelente para nosotros, el libro de formulación de farmacia pediátrica, elaborado entre ellos una gran profesional como lo que es Manuel Atienza, que espero que algún día se le reconozca el trabajo que ha significado dentro de la sociedad, pues en el año 2011 contaba con 116 fórmulas pediátricas para orales líquidas. En nuestro hospital, en los últimos 3 meses, prácticamente tenemos una media de más de 50 fórmulas cuyos destinatarios principales son pacientes con enfermedades raras. Nos podíamos preguntar, ¿para cuántas enfermedades raras elaboramos fórmulas? Cuantificarlo es muy difícil,
pero os puedo decir que en este mes de septiembre hemos materializado y llevado a cabo pues, una iniciativa que le llevamos dando vueltas dentro del grupo de farmacotecnia y era recoger todas las fórmulas magistrales que se estaban elaborando no solo con los miembros del grupo y también con la participación de los compañeros del grupo de pediatría, sino las fórmulas que se están elaborando en el resto de los hospitales. Os puedo decir que en 15 días y con la participación solo de 8 hospitales hemos recogido más de 70 fórmulas para más de 60 enfermedades raras. Esta publicación o esta información se va a publicar próximamente en la web y, por supuesto, el interés que tiene es que todo el mundo se anime a participar y que podamos tener una relación de lo que se está elaborando, no para hacer una mera estadística, sino para que cuando se inicien tratamientos nuevos la gente tenga un referente, puede consultarlo con el hospital que ya tiene experiencia y datos de eficacia. Hemos hablado de la problemática de un poco que se nos plantea en la elaboración y cómo ha evolucionado un poco en el tiempo. Muy brevemente, a mí me gustaría comentar pues, mi experiencia con una fórmula, un paciente, una patología y una asociación, que es la Asociación Española de la Ictiosis. Hace 5 años nos pidieron una solicitud por la vía de una indicación no autorizada de una fórmula magistral de N-acetilcisteína con urea para un paciente aquejado de ictiosis lamelar. No sabíamos ni que era una enfermedad rara ni tampoco qué era la patología. Poco a poco fuimos desarrollando la fórmula, pero le dimos una buena prestación, pero yo creo que nuestra percepción cambió cuando la madre se presentó en el servicio de farmacia unas Navidades con su hijo para que lo conociéramos. Y, bueno, a partir de entonces creo que tenemos una relación muy estrecha con la familia, pero el tener al paciente delante y ver a un niño de 4 años que evolucionaba bien, excepto bueno, con el aspecto de sus manos, realmente nos impactó. ¿A qué nos llevó la elaboración de esta fórmula? Bueno, pues la elaboración de esta fórmula... Perdón, que se me ha ido la pantalla. Esta diapositiva. Nos ha traído pues, muchas gratificaciones a nivel profesional. Pues habíamos quedado finalistas en el concurso de casos clínicos del Congreso de Málaga. No se puede cambiar. Vale. En el Congreso de Málaga tuvimos una publicación conjunta con los dermatólogos de nuestro hospital en una revista de reconocido prestigio, participamos en varios simposios, pero lo más importante fue que elaboramos una fórmula que era eficaz, que era segura, que durante 5 años y todavía siguen a tratamiento y hoy tenemos 3 pacientes, sigue respondiendo y sobre todo que se había retrasado el iniciar tratamientos más agresivos para un paciente pediátrico como puede ser el uso de retinoides orales. Además, esto nos ha llevado pues, a conocer a la Asociación Española de la Ictiosis y nos han invitado a participar en unas jornadas de convivencia. Realmente, bueno, aparte de impartir una ponencia, pues a mí me han impactado muchas cosas. No solo es ver a tantos niños y que son mayoritarios y a tantas personas que padecen una misma patología, ni tampoco ver los estados más graves, porque bueno, es una enfermedad que afecta, aunque no acaba con su vida, pero sí afecta enormemente a su calidad de vida y a su aspecto físico. Lo más impactante fue la problemática que tenían para conseguir la medicación. Conseguir una medicación que era una fórmula tópica, que se necesita un nivel 1 de elaboración, que se podía elaborar en cualquier servicio de farmacia o oficina de farmacia y que, desgraciadamente, muchísimos pacientes no tenían acceso a ella, sabiendo que, además, que era una fórmula eficaz. Pongo la imagen aquí de pues, lo que es una carrera de obstáculos, porque realmente era lo que ellos vivían. Decir que como anécdota, una de las madres, ante la imposibilidad de conseguir la fórmula, acabó realizando la preparación con una Thermomix en su casa. O sea, a través de tráfico de influencias conocidos consiguió las materias primas y bueno, ha tirado por la calle en medio. O sea, yo la felicito. O sea, cuando no le damos una oportunidad. Además, leyó la carta de un farmacéutico de hospital, de su hospital de referencia, con los motivos por los cuales pues, se negaban a elaborar la fórmula. Claro, era una sensación de impotencia tremenda, porque era pues, una fórmula con una elaboración muy sencilla
y realmente lo que ellos sentían pues era un muro que no podían superar. ¿Por qué tenemos este problema? Bueno, pues tenemos este problema básicamente con las fórmulas porque la mayor parte de las fórmulas, casi todas, no están financiadas, son fórmulas magistrales no tipificadas, el formulario nacional pues prácticamente no existe y además son indicaciones fuera de ficha técnica, lo cual pues es un popurrí bastante complicado, además de tener pues 17 comunidades autónomas con programas de medicación diferentes. Bien, esta es la sensación que ellos sienten y, bueno, nosotros solo podemos, si la FEDER, como uno de sus lemas, tiene creando redes de esperanza, nosotros tenemos que crear redes de colaboración y cooperación. Colaborar no solo los grupos de trabajo de la SEF entre nosotros, sino, por supuesto, con las asociaciones de pacientes. La verdad es que tiene razón Marta, que una vez que tienes al paciente delante, pues la prestación cambia radicalmente. Tenemos que colaborar con los compañeros de atención primaria, con las oficinas de farmacia y, sobre todo, el Ministerio, las instituciones, las comunidades autónomas tienen que elaborar programas de acceso a esta medicación. Realmente acceder a fórmulas magistrales es complicado. Para terminar, decirle a los compañeros, con todo esto, ¿cuál es el objetivo principal de la colaboración? Pues necesitamos, más que nunca, unificar criterios para obtener resultados que sean comparables y, por supuesto, como decía, pues facilitar el acceso a los tratamientos de forma equitativa. Quedarme con el mensaje de la campaña de Médicos Sin Fronteras, que bien se puede aplicar a los pacientes con enfermedades raras, y decirle a todos los compañeros que nos dedicamos a la elaboración que su peor enfermedad es nuestro olvido, que la elaboración de medicamentos en los servicios de farmacia hospitalaria no es importante, es necesaria, es una labor imprescindible. Y, bueno, para terminar, como he empezado como una película, pues me gustaría transmitiros el espíritu y la filosofía de la película francesa Intocables, que supongo que la mayor parte de vosotros la habéis visto. Decir que yo creo que los pacientes con enfermedades raras y los farmacéuticos de hospital, y muy concretamente los que nos dedicamos a la elaboración de medicamentos, tenemos que hacer una simbiosis. Nosotros tenemos mucho que aportar. No podemos curarlos, desgraciadamente, pero sí podemos mejorar su calidad de vida y sobre todo, aparte de ellos, lo que nos han devuelto es pues, la razón más importante de nuestro trabajo y pensar que con nuestro trabajo les damos la última oportunidad de recibir un tratamiento. Muchísimas gracias.